este, este capítulo 24 dice que invocar el nombre del Señor Jesús y ejercitar nuestro espíritu. O sea que lo primero que nos manda aquí el hermano es que invoquemos el Espíritu de Dios, y que nosotros, que este es un aire, dice, que entrará, es una corriente. Él hablaba de una corriente que, que tiene que ser una corriente, pero tiene que ser una corriente ardiente, una con una mente fuerte. Entonces el hermano aquí nos enfatiza que dice que no, que tiene que ser ardiente y no frío. Dice que muchas veces vamos nosotros en una forma fría a la reunión y es como un cementerio o algo así, como que era un lugar desolado que se siente, y es cierto, pues a veces se siente uno así como que está en un cementerio porque hay frialdad por todos lados. Entonces, el, el hermano nos dice aquí que si nosotros estamos invocando el nombre del Señor, el Espíritu va a ser nuestro, va a ser así como restablecido. Entonces, dice que tenemos que traer un espíritu de oración también. Además del invocar, nos habla que traigamos un espíritu de oración. Entonces, además, él se refiere que es cuando sean clases, de que nosotros debemos de tener este espíritu de oración conjuntamente con los alumnos, podríamos decir, los hermanos que están en la clase. Entonces, se tiene que avivar el fuego del don de Dios, dice. O sea que esto a través de la oración, lo que tiene que provocar es que se avive el fuego del don de Dios. Entonces, esta oración tiene que ser una oración corporativa, no una oración individual. Por un lado, uno sí tiene que orar antes de ir a una clase, pero ya estando ahí, la oración tiene que convertirse en una oración con, corporativa. Entonces, para que se haga una atmósfera de oración. O sea que cuando esa atmósfera de oración está, el, el espíritu va a estar avivado. De esta manera, habrá, dice, suficiente fuego. O sea que, ¿qué es lo que hace o que provoque que haya mucho fuego? Es una atmósfera de oración. O sea que va a ser una reunión viviente. Entonces, por otro lado, él dice que una persona, un fuego que trae una atmósfera de oración es lo que se necesita para que uno vaya a la escuela de la verdad. Dice que no hay que hablar en una forma doctrinal. Él recomienda que no sea forma doctrinal, sino que digamos esto, que la Biblia, que sea muy, muy académica el compartir, sino que tiene que estar conforme la experiencia. Entonces, él, por ejemplo, dice que los puntos de enseñanza, experiencia práctica y personal, pero yo lo entiendo aquí que no es como un testimonio. Hay quienes van a decir, yo fui un borracho, fui un pendenciero, ladrón. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? La vida de la gente, pues así. Ya sabemos que el mundo es así. No nos interesa que nos lo confirmen. Entonces, pero sí, debemos de ir a otra clase digamos, de enseñanza práctica. Y él hablaba ahí, decir, por ejemplo, dice, yo he pecado. Y entonces, y uno viene, han mentido, han tratado mal a sus papás. Este es pecado, porque los papás hay que honrarlos. Él decía de una forma así práctica. Entonces, los jóvenes, cuando estén oyendo esa clase de oración, cuando estén viendo esta experiencia, que también ellos la tienen, porque ¿quién no ha pecado? Nosotros hemos pecado. Eso es inexplicable y digamos, no se puede negar que nosotros hayamos tenido una experiencia de pecado. Entonces, es muy fácil de que a los jóvenes se les diga esto, porque ellos también han estado en la misma situación. Entonces, de esta forma, el, el, la enseñanza va a ser muy práctica. Entonces, estos, que vamos a estar conscientes de que hemos pecado, sí. Entonces, el que si han desobedecido, que si despierta, que nos despierte un espíritu de oración. Aquí vuelve a tocar otra vez que tengamos un espíritu de oración. Entonces, de que sea
de una manera práctica, una motivación del espíritu de oración y que debemos de ser muy vivientes. Esto nos vuelve muy vivientes. Por otro lado, él hablaba aquí de la realidad de la economía de Dios, que eso no lo debemos de olvidar porque esto es algo fundamental. Entonces, esta forma de gobernar de la economía de Dios nos aviva el fuego de oración. Una persona de oración es una persona que es viviente con uno y con los demás. O sea que crear este ambiente ayuda a que sea levantada la iglesia. Por ejemplo, él hablaba de 2 Timoteo, la cadencia de degradación de la iglesia, porque eso fue lo que pasó cuando el apóstol Pablo dejó las iglesias, se degradaron. Pero cuando le mandó a Timoteo estas epístolas, dice que es una vacuna. Y entonces debemos de leer primera y segunda Timoteo para que nosotros podamos ver que hay una decadencia y una degradación de la iglesia, pero que podamos ser vacunados. O sea que con su redención, toda inclusiva, que es el don del Dios triuno con su redención toda inclusiva. Entonces habla también de la redención que Dios aplica con su salvación, que es la redención de Dios, y que se convierte en nuestra salvación. Entonces hasta ahí entendí, hermanos, lo que capté durante esta lección, que es muy bonita, la verdad que muy práctica. Y uno de ellos es avivar el fuego del don de Dios. Eh, Creo que se refería el hermano a que de alguna manera hay un espíritu, hay un fuego entre nosotros que debe ser avivado, pero me gustaba la aplicación que era primero nosotros y luego al compartir a los jóvenes. Ciertamente cada día debemos de ir al Señor para que este fuego sea avivado. No debemos de confiar en nuestra carne ni en nuestra alma para un día, sino que necesitamos ir al Señor diariamente para que este fuego pueda ser avivado. Realmente nosotros somos personas muy cambiantes y en nuestra alma somos demasiado superficiales y estamos bien un rato y ahí estamos desanimados. Entonces, este fuego del don de Dios que está en nosotros es Dios mismo quien opera en nosotros, haciéndonos vivientes, ¿verdad? Entonces me gusta mucho esta aplicación. Luego también el hermano hablaba acerca de que debemos de ir a una reunión de la Escuela de la Verdad, pero que el ambiente que debe prevalecer es la oración. Toda la atmósfera que debe de haber ahí es una atmósfera de oración. Y también me gustaba mucho esto porque nunca había visto tal cosa. O sea, ¿por qué es que la palabra a veces no opera de manera correcta, no solo en nosotros, sino que en los jóvenes? Y esto es porque definitivamente la oración es algo que no está en la atmósfera y no constituye una atmósfera, ¿verdad? Entonces, hoy en día realmente necesitamos considerar que la oración es la base para que nosotros podamos seguir adelante en cuanto a la escuela de la verdad. Los jóvenes no van a ser impactados si no hay oración en esa atmósfera, ¿verdad? Los jóvenes no van a ser impactados si nosotros no tenemos una vida o tal vida de oración. Necesitamos considerar esto como la base de las reuniones y de la enseñanza en cuanto a la escuela de la verdad. Otro punto que tocaba el hermano acá es la manera como debemos ir a los jóvenes. No debemos simplemente ir como dando un mensaje, ¿verdad? Sino que debemos de tener una plática con ellos y aplicar, como decía el hermano Jorge, la experiencia que hemos tenido acerca de una lección. Y esto es muy importante y es algo que requiere mucho ejercicio, porque, digamos, normalmente nosotros somos personas que, como nos han dado mensajes, nosotros lo que hacemos es dar mensajes, ¿verdad? Es como que ya estuviera en nuestra naturaleza, ¿verdad? Ya nos dieron mensajes y toda nuestra vida, yo desde que tengo años de ser cristiano, me han dado mensajes, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que ya la única manera que tengo de hablar a los demás es dar mensajes. Sin embargo, debemos de ejercitarnos en ir a los jóvenes y hablar de una manera diferente con ellos, tener pláticas con ellos y la experiencia es algo maravilloso porque se puede aplicar en cada área de la vida de los jóvenes.
¿verdad? Y el hermano puso varios ejemplos ahí, ¿verdad? No debemos de establecer simplemente doctrinas. E inclusive el hermano dijo que nosotros podíamos dar un mensaje, pero luego deberíamos de ver las necesidades del grupo y de alguna manera podíamos platicar con ellos acerca de algún aspecto. También otro punto que tocó que me gustó mucho, es la verdad que debe de ser tratada. Y esta verdad de la que él habló dice que es una inoculación, o sea, tiene que ver con una vacuna en contra de la degradación que hay en nosotros. ¿Por qué se van los jóvenes? ¿Por qué se van los hermanos de la vida de la iglesia? Porque no hay tal fundamento o no existe una raíz o la verdad no ha sido impartida de manera correcta en cada uno de nosotros. Entonces, cuando no hay raíces, somos propensos a irnos detrás de cualquier corriente o alejarnos del Señor. Entonces, el hermano nos decía de que debemos de ir con la verdad, que esta verdad lo que va a hacer es que nos va a vacunar en contra de la degradación que hay en la iglesia y va a vacunar a los jóvenes en contra de la misma degradación que existe en ellos. Y cuando hablaba de la verdad, decía el hermano que no se refiere a conceptos, ni a teorías, ni a doctrinas, sino que de verdad esta verdad habla de la realidad que está en la Biblia, que es la economía de Dios, que es el impartir de Dios dentro de nosotros. Entonces quiere decir que esta es una realidad que hoy debe de vivir en nosotros y debemos de llevar a los jóvenes a esta realidad. Mi hermano ponía el ejemplo de lo que era una realidad y hablaba, por ejemplo, de nuestra redención, ¿verdad? En el aspecto tanto jurídico como orgánico, el Señor efectuó la redención, pero en el aspecto nuestro, esto es la salvación para nosotros. Pero debemos de profundizar en las verdades que hay en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento. Que esto es la realidad de Dios, la realidad de la persona de Dios. Los jóvenes necesitan conocer hoy esta realidad del Dios triuno, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. Entonces, de verdad, hubieron muchos puntos maravillosos en esta lección, pero me asombró mucho porque el hermano 2 veces regresó a la oración. O sea, dejó la oración por un lado, habló de otro tema y luego regresó otra vez a la oración. Eso quiere decir que nosotros estamos muy carentes de oración. Me gustaba mucho algo que decía Linda ayer y es que ella decía que no tenía tiempo de no platicar con el Señor. Y de verdad nosotros a veces dejamos de hablar con el Señor mucho tiempo, ¿verdad? Inclusive creemos que nosotros podemos ir a dar una lección o podemos atraer a un joven con nuestra manera de ser peculiar o porque somos muy buenos para enseñar, pero realmente esto no es Dios, esto es algo que no es Dios. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, realmente no podemos impartir una verdad correcta. Necesitamos orar, hermanos. Siento muy fuerte que este es uno de los puntos principales. Necesitamos la oración urgentemente en medio de cada una reunión que tengamos con los jóvenes y por supuesto, la atmósfera debe de prevalecer en todas nuestras reuniones, ¿verdad? Una atmósfera de oración. Entonces, alabado sea el Señor que podemos hoy tener estas lecciones, pero siento que debemos de profundizar mucho más, ¿verdad? Mucho más en estas lecciones. Amén, hermanos. Pues podemos comentar un poco más acerca de esta lectura, como compartieron los hermanos. Es una lectura muy, muy animante. Siempre esto está orientado a la escuela de la verdad. Recordemos también relacionarlo con el cuidado de los jóvenes, especialmente los que tenemos hijos jóvenes. De alguna forma puede estar relacionado con el cuidado de los pequeños también, pero esto es importante porque está pues transmitiendo a nosotros la conciencia de preparar la siguiente generación. Casi no hay esa conciencia en la mayoría de nosotros, sino pues vemos que hacer nuestros hijos, los ayudamos en todo lo que ellos necesitan, pero necesitamos prepararlos. Gente que preparó en la Biblia, gente que preparó a sus hijos para la labor que iban a hacer. Empezamos desde Moisés. Él fue criado de tal forma, a pesar de que fue criado por la hija de Faraón, pero fue criado para poder guiar a ese pueblo a través del desierto. Otro que fue criado adecuadamente para la hora que iba a ser es Juan el Bautista. Asimismo, el Señor Jesús tuvo una preparación apropiada para poder ser y para poder hacer la función que realizó. Gracias. Entonces, es importante mantener fresco esto. A mis hijos hay que prepararlos para el futuro.
no estamos hablando del futuro en la vida humana, sino en la vida de la iglesia. Y por supuesto, a los jóvenes y a los niños los estamos preparando para ese futuro, para el papel que ellos deben querer llegar a tomar en la iglesia, ¿verdad? Los varones, los varoncitos deben querer llegar a ser ancianos, hermanos que llevan delantera en la iglesia. Las jovencitas, las niñas deben anhelar ser hermanas que funcionen en la iglesia, pero ellos no van a querer hacerlo eso si no hacemos algo por ellos. Hay que alentarlos, hay que animarlos, hay que prepararlos. La lectura que agarramos hoy a partir de la lección 24 ya avanzada, empieza con el asunto de invocar, con el tema de invocar al Señor y ejercitar nuestro espíritu. Y toca nuevamente algo que ya habíamos visto en la primera parte de esta lectura, que es el asunto de tener un espíritu de oración. Hablaba de esto, pero no enseñar de forma doctrinal, sino conforme a la experiencia. Y esta palabra experiencia, pues siempre nos trae a algunas frases un tanto tradicionales que podemos tener, por ejemplo, de poner en práctica lo que hacemos, de vivir y no solo hablar, pero en la lectura que tuvimos hoy, nos dio un panorama un poco más amplio en cuanto a cómo enseñar conforme a la experiencia. Y se refiere no a la experiencia del maestro o instructor como tal, sino a algo que los jóvenes o los oyentes puedan experimentar, ¿verdad? Por eso es que lanza las preguntas, ¿verdad? ¿A usted acaso no le ha fallado a su papá alguna vez? ¿O usted acaso no ha hecho caso a lo que le dice su conciencia, lo que le dicta la conciencia? Entonces, cuando compartimos con los jóvenes, cuando compartimos con nuestros hijos, debemos hacer o ayudarlos a ellos a que ellos experimenten lo que están recibiendo. O sea, o lo que estén recibiendo sea parte de su propia experiencia. Así que no es que nos esté diciendo experimenten usted primero y luego lo comparte. No está diciendo eso, sino está diciendo que lo que digamos sea experiencial, algo que ellos puedan experimentar. Dicho en otras palabras, algo con lo que ellos se familiaricen o es algo que ellos entiendan, ¿verdad? Entonces debemos hablar en sus términos. Entonces, bien interesante esto, pero para lograr esto necesitamos, pues, tener nuestro espíritu ejercitado, haber invocado mucho al Señor, avivado el fuego que está en nosotros, porque es necesario, como decía Marvin un momento, que esto tenga impacto. Y las palabras tienen impacto no solo porque las hayamos experimentado, que es parte de, pero especialmente si tenemos un espíritu ejercitado. Todos los puntos que compartamos con ellos deben ser aplicados a una experiencia práctica y personal, que es lo que acababa de mencionar, pero tiene estos elementos importantes. Algo que compartían los hermanos, es el asunto de no necesariamente dar un discurso. Recuerden que esto lo tenemos que relacionar también cuando predicamos el evangelio. Lo mencionó la lectura que hicimos, pero no es cuestión de dar mensajes, grandes discursos, ¿verdad? Sino hablar de una manera personal, tanto para el que está escuchando como nosotros, compartir lo que nosotros hemos visto, siempre también teniendo en cuenta lo que nos compartía el hermano Jorge. Es decir, vamos a impartir una verdad basada en nuestra experiencia o basada en la experiencia que tengan los jóvenes. Nosotros fuimos jóvenes alguna vez y recordamos también tales experiencias. Entonces, me gustó mucho. Otro de los puntos más que menciona más adelante, dice, conocer la estructura de la verdad, ser saturados con la verdad y convertir la doctrina en experiencia. Me llamó la atención primero la palabra estructura, pero mientras leíamos, pues me preguntaba a qué se refiere. Pero en este caso la estructura es lo que sostiene. ¿Qué cosa sostiene? Sostiene la verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que sostiene la verdad? Y al final nos menciona que la estructura de la verdad es el mismo Dios triuno,
con su redención toda inclusiva y nos alienta a profundizar. Y recibía yo la luz del Señor. Siento yo que una vez que toquemos esto y terminemos los demás puntos, podemos entrar en los libros de la Escuela de la Verdad como tal, para estudiar esto que es la estructura de la verdad, que es la salvación completa que Dios efectúa, y también la Trinidad o el Dios triuno, dos cosas que menciona, al menos hasta donde vamos leyendo, en lo cual debemos estar muy claros. ¿Cómo es que funciona la Trinidad? ¿Quiénes conforman la Trinidad? ¿Qué hace la Trinidad? A veces oímos mucha terminología en las reuniones y no sabemos de qué están hablando. Entonces es una cosa. Luego la salvación completa. Solo a veces repetimos, tiene dos aspectos, el jurídico y el judicial, pero ¿qué significan? ¿Qué elementos tienen? Entonces eso es la estructura de la verdad, lo que sostiene la verdad, en lo cual los jóvenes deben recibir por parte nuestra, pero también al mismo tiempo recibirlo nosotros. Cada cosa que compartamos debemos ser saturados de esto. Ahora que estoy estudiando esto de la docencia, pues me avergüenzo un poco de mi proceder hace algún tiempo corto, porque no tenía idea de lo que mi experiencia había sido muy corta en cuanto a la docencia, pero requiere mucho trabajo, mucha preparación, mucho tiempo invertido en preparar material. Luego no es solo dar la clase y se acabó, hay que preparar la clase, hay que dar la clase y luego llevar trabajo de lo que pasó en la clase. Entonces, ahora pues estoy aprendiendo de esto y entiendo un poco más de lo que esto se trata, pero el hermano dice aquí, en ese título, debemos conocer la estructura de la verdad. O sea, necesitamos conocer de qué se trata la salvación y cómo es que es Dios triuno y qué es la Trinidad. Luego dice, ser saturados con la verdad, pero también convertir la doctrina, todo esto es la doctrina, en experiencia, ¿ya? Para nosotros y para ellos. Entonces, amén, hermanos, por esto. Dos puntos más, o un punto más, me faltaría mencionar, que es el pleno conocimiento de la verdad. Y esto es muy alentador, porque de veras, a veces, miren, la reunión del domingo fue pues bastante extensa, lo cual no es malo, al contrario, está bien. Algunos que comparten siempre no, pues lograron compartir. Sin embargo, fue un compartir de 1 hora y media, que es bastante extenso para las reuniones regulares que tenemos de 30 a 45 minutos nada más. Pero algo está haciendo el Señor, está impresionándonos más, está dando más. Entonces, esto nos prepara para este pleno conocimiento, pero quiere Dios que lo conozcamos plenamente, completamente, y estos jóvenes también. Así que esto quería mencionarles, quería recapitular de lo que leímos el día de hoy. Me quedo mucho con el tema de tener un espíritu ejercitado, mucha oración. El hermano decía ahí que no es que solo dar doctrina, el ambiente que sea de oración. Esto hace que nuestro espíritu esté abierto, prendido, y nuestra mente esté vuelta al Señor, lo cual hace que estemos abiertos y que los oyentes estén abiertos en lo que podamos. Ese ambiente de oración debe ser ¿cómo sería? Promovido, ¿verdad? En lo que hagamos y la manera de hablar. Oremos al punto, oremos y leamos este versículo, pero oremos una vez más, etcétera, etcétera. Me gustó mucho este asunto de tener el espíritu ejercitado, y luego los otros puntos muy prácticos que nos mostró. Y la experiencia, el que debe tener experiencia es el oyente. Claro, el que habla, por supuesto, pero nuestra meta no solo es haber tenido la experiencia nosotros y transmitirlo, sino que cuando transmitamos esta verdad, el oyente pueda experimentarlo, pueda identificarse con lo que estamos hablando. Para ello necesitamos conocerlos. Por eso hablaba de tener contactos cercanos, ¿verdad? Saber las necesidades para poder compartir una palabra adecuada. Amén. Me gusta esta parte, ¿verdad? O sea, todo lo que leímos pues es hermoso, ¿verdad? Es lindo, pero lo que más me llama la atención es lo que dice: invocar el nombre del Señor Jesús y ejercitar nuestro espíritu. Dice que si nuestro ser es muy cerrado, dice, hay que invocar al Señor, pues, invocarlo, ¿verdad? No solo abrir la boca, sino también
hay que abrir lo que es el espíritu y nuestro corazón. Entonces ahí es donde va a entrar, dice, la corriente de aire, se entrará y se avivará el fuego de la vida eterna y del espíritu eterno que está en nuestro ser. Amén. Eso es hermoso, hermanos. Pero sí tenemos que aprender primero a ejercitar, ¿verdad? Nuestro espíritu, invocando al Señor.